Gracias, Jordi. Voy a compartir pantalla y vamos allá. Vale, lo tenemos aquí. Bien, pues vamos a ver, voy a intentar explicar cómo va a ser la integración de Jurex con el Centro Digital Colaborativo. Empezaré con una pequeña introducción al sistema, qué es y qué es lo que ofrece a grandes rasgos. Luego hablaré del modelo de centro y aula de Jurex en la actualidad. Es importante conocer lo que tenemos en el momento actual, al menos a un nivel básico, para entender en qué va a consistir esta integración con el Centro Digital Colaborativo y, en definitiva, hacia dónde nos dirigimos. Y terminaré con algunas consideraciones que es importante que tengáis en cuenta. Vamos con la introducción. Bueno, Jurex, como es bien sabido, es el sistema operativo desarrollado y mantenido por la Consellería para sus centros educativos. Como tal, lo que intentamos es integrar herramientas y utilidades que sean pensadas y diseñadas para ayudar en el ámbito educativo. Voy a citar algunas de ellas a modo de ejemplo. Por ejemplo, pues a nivel de trabajo en el aula para edición multimedia, de audio, imagen, ofimática, introducción a la programación. Todo esto son herramientas que integramos de serie. También otras para, digamos, materias específicas, científica, matemática, para los peques, etcétera. Luego, alguna herramienta pensada para ayudar a la elaboración de contenidos por parte del docente. Recientemente hemos incorporado el editor Lumi, que permite la elaboración de contenidos interactivos multimedia en formato H5P, y que estos contenidos podrían posteriormente, por ejemplo, colgarse en aulas para utilizarlos en clase. Luego tenemos también otras herramientas que ayudan en el funcionamiento diario, tanto en el aula como en el propio centro. La primera que quería mencionar es EPOPTES, la herramienta de control de aulas, bastante conocida, que permite ver lo que están, bueno, las pantallas del alumnado, controlar su acceso a Internet, etcétera. Es muy utilizada en las aulas. Y esta, que tal vez sea menos conocida, se llama Bell Scheduler y permite programar alarmas para marcar el inicio y fin de las clases. También está disponible y se puede utilizar perfectamente. Luego hay que pensar también no solo en la docencia y en el funcionamiento, que es muy importante, de las clases, sino también en la parte del mantenimiento del equipamiento, puesto que tenemos en los centros parques informáticos muy amplios. Para ello, nosotros introducimos algunas herramientas, la mayoría de ellas son desarrollos propios. Voy a citar un par de ejemplos. Podríamos destacar Remote Installer, que es una herramienta que permite programar las actualizaciones e instalación de aplicaciones en toda un aula sin tener que hacerlo ordenador por ordenador. Esto agiliza mucho el trabajo del coordinador TIC o, en definitiva, de quien tenga que mantener estos sistemas. Y otra herramienta que puede ser muy útil se llama Shutdowner, y lo que permite es programar el apagado de los equipos a una hora determinada, y con esto evitamos que se queden encendidos toda la noche innecesariamente. Bueno, esto, como digo, a título de ejemplo, quería destacar algunas de ellas. Vamos a ver también cómo en Jurex siempre intentamos adaptarnos a los diferentes ámbitos, tanto de niveles educativos como de entornos donde tenemos que funcionar. Para ello utilizamos los sabores. Empezaría mencionando el sabor escritorio, que está pensado para ordenadores independientes que no están dentro de una aula informática, en espacios como podría ser un departamento, sala de profesores o incluso también, por supuesto, si queremos, en casa. Y luego, si vamos a trabajar dentro del aula, lo más recomendable es utilizar los sabores cliente y servidor, que son complementarios. En un aula normalmente va a haber un servidor y diferentes clientes para los equipos del alumnado, y habrá una cierta interacción entre ellos y un cierto control por parte del servidor. Cualquiera de estos tres puede enriquecerse mediante, en primer lugar, el sabor infantil, que añadiría aplicaciones específicas para este ámbito y que no vienen por defecto en las versiones básicas de escritorio, cliente o servidor. Y también, si lo que necesitamos es trabajar con el tema del multimedia, el sabor media nos va a incorporar, en este caso, multitud de aplicaciones específicas para esta finalidad.
Y finalmente habría que mencionar el Sabor FP, que está pensado para ciclos formativos, y aquí lo que hacemos es aligerar en cuanto a aplicaciones educativas de los ámbitos de infantil secundaria, que normalmente en este ámbito no serían útiles. Introducimos la posibilidad de instalar aplicaciones específicas de los diferentes ciclos formativos. Bien, finalmente destacar, como no puede ser de otra manera, Jurex es un sistema en constante evolución. Desde que ha aparecido, ha habido que ir adaptándolo tanto a los cambios tecnológicos como también a las cambiantes necesidades tanto de los centros educativos como de consellería. Un buen ejemplo de ello precisamente es la integración que estamos llevando a cabo con el proyecto Centro Digital Colaborativo, que al final es el objeto de la presentación. Y bueno, por citar algún ejemplo más, estamos trabajando también en adaptar, esperamos para la revisión que sacaremos este verano, disponer ya de una serie de herramientas que permiten facilitar la adaptación de nuestro escritorio para personas con deficiencia visual. Bien. Esto a modo de introducción del sistema. Ahora tenemos que pasar a hablar también muy brevemente de lo que es el modelo de centro y aula tal como funciona en el momento actual, como decía, para comprender en qué va a consistir nuestra integración con el CDC. Bien, este esquema viene a reflejar, lo voy a explicar muy por encima, muy a nivel básico, viene a reflejar un poquito la estructura genérica que podríamos tener en un centro en cuanto a espacios y equipamiento informático. Aquí diferenciamos diferentes espacios, aquí esto representaría una aula informática, aquí tendríamos otra, espacios comunes como la sala de profesores, también con ordenadores, o el equipamiento que suele haber en las aulas docentes ordinarias, que suele constar de un ordenador y un proyector. Bien, más allá de esto, centrándonos en un espacio determinado, como podría ser este aula de aquí, vemos que lo que vamos a tener son una serie de ordenadores clientes interconectados y que van a encontrar su salida y su conexión con el resto de la infraestructura del centro a través del servidor de aula. Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Imaginemos una alumna o un alumno que va a utilizar uno de estos ordenadores y para hacerlo tendrá que iniciar sesión. En estos momentos, los usuarios que se utilizan para el inicio de sesión van a estar almacenados en este servidor de aula o, si tenemos el modelo de centro completo, en este servidor maestro donde se centralizaría todo esto, ¿vale? De momento, solo tenemos que entender que desde aquí la autenticación para entrar en el sistema no se hace sobre el propio ordenador, sino consultando la base de datos del servidor de aula o, en su caso, del servidor maestro. Esto permite varias cosas. En primer lugar, si esta persona tiene que moverse a otro ordenador, ya sea dentro de la propia aula o incluso a otra aula, lo va a poder hacer, puesto que los datos de autenticación, como digo, están centralizados. A partir de aquí, lo que podemos decir, bueno, también o a cualquier otro espacio, como vemos aquí, una aula ordinaria. A partir de aquí, lo que podemos decir entonces es que con este sistema contamos con una autenticación única, es decir, este usuario se puede utilizar en cualquier lugar del centro. Además, vamos a diferenciar perfiles, dependiendo de si es un perfil de profesor o de alumno, va a tener unos privilegios diferentes, más restringidos para el caso de alumnado. El profesor va a tener opciones adicionales en los recursos y servicios que podría utilizar. Y luego, pues bueno, por supuesto, en los servidores vamos a almacenar archivos compartidos que también pueden ser accesibles desde cualquier ordenador una vez hemos iniciado la sesión. Y finalmente mencionar también que se cuenta con la posibilidad del perfil móvil, y esto consiste en que me conecte al ordenador que me conecte, el escritorio que yo voy a ver va a ser el mismo, porque esa información se almacena también en el servidor. Es decir, que al final para mí es transparente desde donde me conecto a todos los niveles, hablando de lo que es el modelo de aula y centro tal como funciona en la actualidad. Hasta el momento no hemos hablado todavía, es lo que vamos a pasar a hacer ya, de lo que es la integración con el Centro Digital Colaborativo. Bien, vamos entonces allá. Para que esto de la autenticación con usuarios del Centro Digital Colaborativo funcione,
Después veremos un esquema. De momento vamos a ver cuáles son los objetivos o el objetivo principal que perseguimos en esta integración. Lo que vamos a pretender es poder utilizar estos usuarios de identidad digital para iniciar sesión en los ordenadores Llibrex. Es decir, que yo me sentaré delante del ordenador y podré utilizar estos usuarios para iniciar mi sesión, de la misma manera que ahora hago con los usuarios de red que se definen en los servidores del centro. Y adicionalmente, cuando estemos hablando de un entorno de aula, vamos a perseguir una cierta integración con las facilidades y servicios que yo acabo de explicar. A continuación explicaré exactamente en qué va a consistir o hasta dónde vamos a llegar con esta integración con el modelo actual. Bien, precisamente volviendo al esquema que os mostraba antes, para que esto pueda funcionar vamos a necesitar un elemento adicional que nos aparece por aquí a la derecha y que representa la base de datos donde se almacenan estas identidades digitales. La primera diferencia que encontramos con el sistema actual es que estos usuarios no se van a almacenar en los servidores del centro, sino en una base de datos externa que sea accesible desde la red de centros, pero fuera de los servidores. A partir de aquí, lo único que necesitamos es configurar nuestros ordenadores para que cuando alguien intenta iniciar sesión, vaya a buscar esos usuarios a esta base de datos, por así decirlo, externa. Esto es algo explicado de forma muy simplificada, pero esa es la idea que se persigue. Adicionalmente, tenemos que diferenciar si estamos trabajando con equipos de escritorio, los que hablábamos que eran independientes, o con equipos integrados dentro de un aula. Si es un equipo de escritorio independiente, nuestra integración va a llegar a lo que es el inicio de sesión y una vez iniciamos sesión, esto va a funcionar como si se tratase de un usuario local estándar. Es decir, nos va a crear nuestro propio home dentro del ordenador, pero la ventaja es que utilizaré mi identidad digital y no será necesario preocuparse de ir creando manualmente los diferentes usuarios locales que tendrían que utilizar ese ordenador. Si estamos hablando ya de un entorno de aula, es decir, un cliente, en este caso, junto a este inicio de sesión, vamos a ir un poquito más allá, alcanzando cierta integración, que ahora voy a detallar en qué consiste, con el modelo actual. Vamos a, por supuesto, conseguir lo que es la autenticación única. Precisamente este es uno de los objetivos fundamentales de la identidad digital, que con un mismo usuario yo pueda acceder a todo, pues en este caso desde cualquier equipo del centro que se encuentre configurado y tenga accesibilidad a esta base de datos, se podría utilizar. Y luego también esta parte de la autorización diferenciando entre los perfiles de profesorado y alumnado. Podré hacer diferentes cosas dependiendo de si entro con un usuario con perfil de docente o de alumnado. Cosas que vamos a perder en el camino, lo que serían los archivos personales y compartidos que actualmente se almacenan en los servidores. Bueno, pues eso no lo vamos a poder disponer si utilizamos usuarios de identidad digital, puesto que, como hemos dicho, al no encontrarse almacenados en los propios servidores, esta interacción es mucho más compleja y es materialmente imposible abordarla con unas ciertas garantías de fiabilidad. Y evidentemente también vamos a perder la opción de los perfiles móviles por el mismo motivo. Ya no vamos a poder llevarnos nuestro escritorio de ordenador a ordenador, sino que en cada ordenador que iniciemos sesión con nuestra identidad digital nos crearía un perfil distinto y local a ese ordenador. Bien, con esto más o menos he terminado de contar lo que sería la idea de la integración. El desarrollo lo tenemos ya completado, está en fase de pruebas y bueno, queremos ir a algún centro a probarlo. Aprovechando este pilotaje, pues podría ser una buena ocasión para, si alguno de vosotros está interesado en hacerlo, podéis contactar y podemos intentar hacer alguna prueba. Yo creo que sería un buen momento para hacerlo, aprovechando este periodo de pilotaje en el que estáis entrando.
Y bueno, nada más para terminar, estas consideraciones finales que es importante tener claras. Esta autenticación en los ordenadores Jurex no es un single sign-on. Esto significa que una vez yo he iniciado la sesión, no quiere decir que ya tenga acceso a cualquier herramienta propia del Centro Digital Colaborativo. Si yo quiero acceder a cualquiera de ellas, por ejemplo, el correo electrónico o el OneDrive, voy a tener que volver a introducir mis credenciales. Es algo que no hay que caer en la confusión, hay que tenerlo claro. Luego, algo que ya he explicado antes, los usuarios de identidad digital, por motivos de practicidad y privacidad, no se van a almacenar en los propios servidores del centro, como sí se hace actualmente con los usuarios de red del modelo que tenemos en estos momentos. No obstante, se va a mantener la posibilidad de seguir utilizando estos usuarios propios del modelo. Es decir, que al final la identidad digital aparece como una opción adicional que debería ir convirtiéndose en la opción preferente, pero de momento también se va a mantener la posibilidad de seguir utilizando el sistema tal como funcionaba hasta el momento. Bien, mencionar también que más allá de esta parte que es el grueso de la integración, que es lo que sería el inicio de sesión y demás, se está trabajando en incorporar otros valores añadidos, como es el caso del cliente de OneDrive para Jurex, que es un desarrollo que hemos puesto o hemos publicado recientemente hace algunas semanas y ya se puede utilizar sin ningún problema. Y nada más, para terminar, bueno, pues agradecer el paso adelante que estáis dando con este pilotaje, bueno, que ha de ser un proceso en el que, como todo proceso de adaptación, requerirá su tiempo y paciencia por parte de todos. Y nada, desde el equipo Jurex y, por supuesto, también el resto de equipos involucrados en el proyecto, vamos a intentar trabajar para conseguir que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Y bueno, como digo, con esto termino y a partir de aquí estaré encantado de atender cualquier cuestión que podáis tener. Moltes gràcies, Ricardo. No sé si algú té alguna pregunta, podeu alçar la mà. Tenim una pregunta de Paz Peralta. Sí, No, es una pregunta rápida. El programa este que se llama Lumi, que has mencionado que se puede utilizar en aules, no lo he pillado bien. Es un programa para meter contenido, algún juego interactivo que creas tú. ¿Es un juego interactivo que creas tú y luego lo integras en aules o está ya creado? Sí, vamos a ver. En principio, lo que te permite es un editor que te permite crear contenidos, pues por ejemplo, imagínate, crear un test interactivo, ¿vale? Para que, o cualquier tipo de actividad que se puede diseñar de una manera más o menos visual, con preguntas, respuestas, lo que tú quieras definir. A partir de ahí, tú lo puedes exportar a un formato estándar, que es H5P, y una vez exportado desde Aules, como ha comentado también Sandra, este tipo de contenidos se pueden. Bueno, ella ha explicado cómo importar e incrustar contenido de Microsoft, pero si lo tienes exportado a este formato como es estándar H5P, también desde Aules, por ejemplo, lo he puesto como ejemplo, pero desde cualquier plataforma que lo acepte se puede integrar también. Entonces podría ser un proceso bastante natural dentro del aula. Utilizar el editor para crear tus contenidos y una vez creados, exportarlos y desde Aules importarlos para integrarlos dentro de los cursos como actividades dentro de tus cursos. No sé si he respondido. Sí, perfectamente. Imagino que será como el antiguo JClick, que elaboras tus contenidos y luego se exporta de diferentes maneras y se puede integrar en Aules. Efectivamente, y a partir de ahí también entiendo que es muy sencillo compartirlos con otros docentes y a partir de ahí pues establecer a lo mejor un funcionamiento tipo comunidad en el que todo el mundo gana, ¿no? Porque podemos también aprovechar actividades que hayan generado otras personas, por supuesto que sí. Gracias. Vale, gracias. Tenemos a Juan Salvador Salelles. Sí, m'escolteu? T'escoltem.
Sí, mira, per lo que he entès, l'inici de sessió en clients lliures utilitzant la identitat digital serà com una espècie d'inici a veure, de convidat, com l'usuari convidat. Perquè si no n'hi ha perfils, si no n'hi ha fitxers propietat d'aquest usuari, entenc jo que serà una espècie de convidat, ¿no? Bueno, irá un poquito más allá del convidado o invitado, porque sí que te va... el usuario invitado normalmente no puede hacer prácticamente en el sistema. Aquí lo que tú vas a hacer es iniciar sesión. En principio funcionaría como un usuario local del sistema y, como he explicado, dependería, si estás dentro del modelo de aula, si estás accediendo con un perfil de alumno o de profesor. Si eres alumno, estarás un poco más restringido, no vas a poder hacer prácticamente ninguna instalación en el sistema. Si eres profesor, a través del centro de control de Jurex, el Zero Center, sí que vas a poder instalar algunas cosas. Vas a poder, por ejemplo, lanzar la aplicación EPOPTES de control de aula y vas a poder hacer algunas cosas más que si fueras alumno. O sea, que sí que está pensado para que se asemeje en lo posible. Al final, lo que tú pierdes respecto a lo que hay ahora es la posibilidad de almacenar ficheros en los servidores, los compartidos que estábamos hablando, y los perfiles móviles. A efectos de lo demás, más o menos seguirá funcionando igual. Pero los ficheros que tú generas y escribes en el writer, ¿dónde se guardan? Te lo guardas en local. Ya no te lo guarda en el servidor, pero bueno, ahora la idea es que, como se van a disponer de sistemas de almacenamiento en la nube, tú en principio trabajas en local, porque cuando tú inicias por primera vez una sesión en un ordenador con tu identidad digital, te va a crear un perfil de usuario, te va a crear el home con el espacio para almacenar lo que tú trabajes ahí. Entonces tienes un espacio en el disco local del ordenador para trabajar. Si luego adicionalmente el producto de tu trabajo lo quieres ir almacenando en la nube para tenerlo accesible desde otros lugares, pues esa sería, yo entiendo, la filosofía a la que se debería tender. Trabajo en local, y para tener acceso desde cualquier otro equipo del centro o ya incluso desde casa, utilizar los espacios de almacenamiento en la nube que van a estar habilitados tanto para docentes como para el alumnado. Molt bé, moltes gràcies. A tú. Vale, tenemos a Elena. Elena, adelante. Mira, me parece muy interesante, pero por ejemplo, en nuestro centro no tenemos ni servidor de centro, ni tenemos wifi. Entonces, quiero decirte, técnicamente hay mucha carencia. Quiero decir, ¿eso todo está previsto? ¿Hay que solicitarlo o cómo lo tenéis previsto? Gracias. Muy bien, Elena. Hola, antes que nada, cuéntame, ¿qué es lo que tenéis a grosso modo en tu centro? Vale, tenemos 2 aulas y sí que tenemos 2 servidores de aula, y luego ya tenemos un montón de departamentos, salas de profesores, pero ya es todo independiente, que es lo que has hecho tú en tu dibujo. Entonces nos faltaría todo eso que es el servidor del centro que has contado, que me parece muy interesante, pero por ejemplo no tenemos wifi tampoco en el centro. Entonces me parece muy chulo lo que has explicado, pero me faltaría toda la parte técnica para darle consistencia a todo esto que has explicado. Sí, he vuelto a compartir para dirigirme al esquema y aclarar un poquito la confusión que se puede generar con todo esto. Vale, aunque yo aquí he mostrado un esquema completo por contemplar todos los pasos, no hay ningún problema si tú lo que tienes, a lo mejor tú lo que tienes se asemeja más bien a esto de aquí, y toda esta otra parte no la tienes, ¿vale? Es lo que comentas. Exacto, Entonces, exacto. Lo que tú tienes, bueno, tienes aquí ordenadores en otros espacios o lo que sea. Lo que tú tienes es un modelo de aula y el modelo de centro, con este servidor donde se centraliza todo, es una extensión de este modelo de aula. Pero aunque tú tengas únicamente el modelo de aula y luego otros espacios con equipos independientes, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Lo único que vas a necesitar al final de la partida, vale. Lo único que vas a necesitar al final de la partida es que cuando actualices tus sistemas, ya sean los clientes de aula o los equipos independientes, llegado el momento, porque todavía no está publicado,
se introducirá en tu sistema esta capacidad de autenticación con usuario de identidad digital y a partir de ahí podrás funcionar. No vas a necesitar nada especial y aunque no tengas wifi tampoco pasa nada. Si tú tienes tus ordenadores conectados por cable, funcionarán igual. Al final, la única clave es que estéis conectados a la red de centros, que eso será sí o sí, sea por el sistema que sea, y tengáis acceso a esa base de datos con las identidades digitales. A partir de ahí, cuando tú te actualices tu sistema con esta nueva funcionalidad, que llegado el momento la anunciaremos, podrás funcionar perfectamente, aunque no tengas todo el tinglado completo, no hay ningún problema. Vale, gracias. De nada, a ti. Tenemos a Víctor Manuel Cuenca. Hola, buenas, ¿se escucha? Se escucha. Sí, perfecto. Mira, la pregunta mía va muy relacionada con la que ha hecho la compañera anterior. Los centros donde no tenemos un servidor maestro, ¿sería positivo enviar alguna incidencia al SAI para hacer ese cambio, para tenerlo todo preparado? O como tú dices, mejor esperar a que deis la señal. Nada, vuelvo a insistir, con lo que tengáis, si es un modelo de aula básico, porque tenéis algunas aulas informáticas con un servidor de aula, igual que comentaba la compañera Elena, ¿sí? Sí, eso es. Es más que suficiente, no tenéis que complicaros más. Es decir, al final lo que tratamos también es que esto pueda entrar de una manera natural con lo que tengáis, sea más o menos complejo. Incluso yéndonos al caso más extremo, si lo único que tienes son equipos de escritorio independientes, cosa que nunca recomendamos en un aula, siempre conviene al menos tener el servidor con sus clientes, pero incluso en ese caso podrías utilizarlo también, porque tus equipos de escritorio, una vez actualizados, también podrían hacer este inicio de sesión. O sea que no os tenéis que preocupar en ese sentido por nada. Tengáis lo que tengáis, cuando os hagáis la actualización, dispondréis de esa capacidad y en función de que sean clientes de aula o escritorios independientes, pues llegaréis a un nivel de integración u otro. Pero nada más, no os tenéis que complicar con nada más, no os preocupéis. Y en el caso que tengamos ordenadores con Windows, ¿también se estará integrado? ¿Vamos a tener más dificultades? Bueno, pues esa parte, de alguna manera, creo que se está trabajando también, pero ahí ya no sabría decirte en qué punto está. Ya no sabría decirte en qué punto está, pero entiendo que a medio plazo lo que debe haber es la posibilidad de inicio de sesión para todos. Perfecto, muy bien. Vale, muchas gracias. A ti. Vale, dos preguntas más. Rosario Folgado. Hola, Ricardo. Mira, yo trabajo en el modelo de aula y yo siempre creo los usuarios en red para que se puedan sentar en cualquier sitio y tal. Muy bien. Estoy viendo que con el uso de la nueva identidad digital, eso es un usuario de red. Por lo tanto, yo no lo tendré que crear. El problema es que me vas a quitar la posibilidad de que se guarden los archivos y compartir, que lo tendría que hacer todo vía Internet. Como falla Internet, se acaba la clase. ¿No? ¿Lo he entendido bien? Sí, bueno. De forma local se podría grabar. Lo has entendido muy bien, tienes una duda de lo más razonable y yo te la voy a intentar aclarar. Como he comentado, esta posibilidad de inicio de sesión con la identidad digital es una posibilidad que añadimos a lo que ya tenemos. Entonces, tú vas a poder iniciar sesión con usuarios de identidad digital, pero nada te va a impedir definir los usuarios de red que has utilizado hasta ahora. Y como mínimo, como tú dices, de esa forma, si te falla Internet en un momento determinado, pues por lo menos puedes iniciar sesión. Es decir, de hecho yo creo que sería una práctica muy recomendable. Dar preferencia al uso de la identidad digital, o por lo menos empezar a intentar utilizarla, pero seguir definiendo, tal como hacéis hasta ahora, esos usuarios de red dentro de los servidores, por si las moscas, de manera que siempre podamos tener un plan B en el caso de que nos fallara Internet, porque eso sí que hay que tenerlo claro. Si falla Internet o el servidor de autenticación de las identidades digitales falla, si no tenemos un plan B, pues bueno, sí, nos podemos quedar un poco tirados, o sea que sí. Pero ya digo, es una posibilidad que de momento se va a mantener, la puedes seguir utilizando. Muchas gracias, es importante, sí, sí. Claro que sí.